Hola, hoy vamos a presentar un nuevo tema. Es una actividad 2 de mi unidad. Hoy vamos a hablar de los métodos numéricos y sus aplicaciones a la solución de una ecuación diferencial. Bueno, primeramente vamos a ver de qué trata este curso. Más que nada ya hemos visto en el anterior video que vemos los métodos numéricos, definiciones y un poco de cómo usarlo y qué fórmulas tienen, por decirlo así. Explicarles un poquito. Eh, Así que vamos a ver el esquema del curso, que es lo siguiente. Vamos a conceptualizar para qué consisten los métodos numéricos de forma general, es decir, comprender las distintas aplicaciones matemáticas donde se puede aplicar. Bueno, el siguiente es explicar los métodos numéricos de solución para ecuaciones diferenciales. En este caso déjenme ver, tenemos 7, si no estoy mal, pero en este caso solo voy a escoger 2. Por el momento no voy a mencionarles cuáles son, ya que el que comprenda mejor es son los que voy a explicar. O sea, de los 7 el que entienda mejor, eso es el que le voy a explicar para que quede un poco más claro, ¿no? A continuación, en unos momentos les estaré explicando cuáles son los 7 y, bueno, diciéndole los títulos, ¿no? Y voy a tomar 2 y les voy a decir cuáles son, y después de consiguiente les voy a explicar en qué consiste, ¿no? Entonces, primeramente vamos a comprender las distintas aplicaciones que tiene los métodos numéricos, en dónde los podemos aplicar, qué podemos hacer con ellos. Vamos allá, a ver. Pues algunas aplicaciones que tiene esto, ¿no? Tenemos que, pues, desde hace tiempo nosotros hacíamos ecuaciones, eh, resolvíamos problemas matemáticos, y interpretamos mecanismos de la naturaleza, todo en papel, ¿no? Eh, entonces, aquí hay ciertos puntos donde podemos aplicar esto, porque dirías tú, ¿y para qué me sirve esto, no? ¿Para qué me sirve saber los conceptos y aprender un poco del tema, no? ¿En qué lo puedo aplicar? ¿En qué se puede interesar estas aplicaciones? ¿Qué puedo hacer con él que pueda ser interesante? Bueno, encontré un PDF en internet, ¿sí? Que tiene un montón, o sea, literalmente trae, a ver, digamos que 15 páginas solo de qué puedes aplicar con ello, ¿no? Obviamente no le voy a mostrar todas porque va a ser muy largo. Entonces, estos son uno de los 3 puntos que saqué, que sería en la mecánica de sólidos, en la mecánica de fluidos y en medios de transporte. Entonces, sí, 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 pero no he entendido todavía. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Y eso te trae ilustrado, ¿no? Te lo está ilustrado de qué puedes realizar con estos métodos numéricos en la ingeniería, más que nada enfocada en ingeniería. Entonces, vemos que en la mecánica de sólidos vemos este figura número 1. Un edificio de la Universidad Económica Administrativa de la Universidad de Guanajuato, la UCEA. Y aquí nos dice que, a ver, pues esa es una maquetación, o sea, esto está hecho con matemáticas, no, digo matemáticas, métodos, perdón, métodos numéricos, siempre me confundo con matemáticas, no sé por qué. Y en la figura 2 vemos la malla de elementos finitos para el modelado del edificio. O sea, ves como, o sea, todo esto se hace por computadora usando los métodos numéricos. Obviamente esto es un poco más sencillo porque, como mencionamos anteriormente en el video anterior, eh, o sea, esto realmente lo hace una computadora, pero sí tienes que tener configurado ciertamente, o sea, bueno, más que nada, tener conocimiento de esto y saber cómo aplicarlo, ¿no? Los métodos numéricos para poder ejecutarlo en un sistema, ¿no? O sea, alguna aplicación para hacer esto. Bueno, vamos al siguiente ejemplo. Tenemos la mecánica de fluidos. Como vemos en la figura que dice el número 10, tenemos el modelo y el resultado
de la simulación sobre el telescopio localizado en la isla de Gran Canaria, España. Como ves, todo esto se aplicó se hizo con una aplicación o con una aplicación por decirlo así, pero utilizando métodos numéricos. En la siguiente imagen tenemos la simulación de la aerodinámica de vehículos. Esto es muy interesante, o sea, todo esto que nos está mostrando es muy interesante. Si sabes un poco, o sea, si sabes de métodos numéricos y cómo aplicarlos, o sea, en dónde se pueden aplicar estos. Obviamente son muy avanzados, pero o sea, dependen de este tema de métodos numéricos. Vamos con el siguiente, que sería el medio de transporte. Aquí tenemos en la figura que dice número 14, tenemos el modelado del proceso de ebullición de un punzón sobre una puerta de un coche. ¿Cómo se modela el golpe que da un punzón sobre una puerta de un coche? Imagínate eso, o sea, esto aplicando siempre los métodos numéricos. Está muy interesante. Obviamente no me meto a fondo de qué trata cada uno, cómo se desarrolla, porque sería muy largo el video. Entonces vamos con el que dice figura 15, que dice que es un modelado del coche, de un choque de un coche. Mira, aquí tenemos por ejemplo la figura normal del coche entera, y cuando choca, o sea, todo detalle, perdón, todo detalle. Entonces, estos serían algunos lugares o algunos lugares, por decirlo así, donde se puede aplicar los métodos numéricos. Entonces, vamos con el siguiente punto, que era explicar los métodos numéricos de solución para ecuaciones diferenciales. Y voy a mencionarlas a continuación y voy a escoger dos de esos. Pues ahorita vamos a explicar los métodos numéricos de las soluciones para ecuaciones diferenciales, y vamos a escoger dos. Estos 7 que les había mencionado anteriormente son los siguientes, porque solo les mencioné que eran 7. Entonces es el de Euler mejorado. Esos son dos diferentes: el de Runge-Kutta, perdón, Newton-Raphson, interpolación, derivación, integración numérica. Entonces, de estas 7 voy a escoger dos. Vamos a explicar el de Euler y el de Runge-Kutta. Ay, me fue una anterior. Entonces, dice que el método de Euler es el siguiente: en métodos de matemáticas y computación, el método de Euler, llamado así en honor al personaje, porque así se llama, el creador, es un procedimiento de integración numérica para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de un valor iniciado dado. El método de Euler es el más simple de todos los métodos numéricos, ¿no? Vamos a resolver un ejemplo. Vamos a resolverlo. Aquí tenemos la siguiente problema, por decirlo así, la siguiente ecuación, que consiste en multiplicar los intervalos que va de x0 a xf en n subintervalos de ancho de h. O sea que queda de la siguiente forma. Ahora te voy a poner queda de la siguiente forma para poder resolver esta de aquí, ¿no? Que estamos buscando que y y es igual a lo que estamos buscando, ¿no? Toda esta problemática, de manera que se obtiene un conjunto de discreto de n más 1 en los puntos de x0 a n, ¿no? O sea, ya este es del intervalo de interés, hasta donde uno quiera conocer el dato, ¿no? Para ser un poco más precisos, para cualquiera de estos puntos se cumple que xy es igual a esto, lo siguiente, ¿no? La condición inicial yx0 es igual a yx0', representando el punto P0, que es igual a xy0, ¿no?
por donde pasa la curva solución de la ecuación del planteamiento inicial. La curva, la cual se detonará como fx es igual a y teniendo el punto P. Se puede evaluar la primera derivada de fx en este punto, por lo tanto queda de esta siguiente forma. La primera derivada de la función de x queda de la siguiente forma. Entonces vamos con lo siguiente. Con esta información se traza una recta con donde pasa o por donde pasa por P y dependiendo de fxy, de la función de xy, perdón, esta recta aproxima a fx de la función de x en una vecinidad de x. Vamos a tomar la recta como un reemplazo de fx a la función de x y localícese en ella la recta en el valor correspondiente a x1, ¿no? El primer dato que vamos a buscar es en x1, x1, que sería en este caso aquí. Este es el intervalo que vamos a tomar en x1. Podemos deducir según la gráfica A, que sería esta que estamos mostrando aquí, y quedaría de la siguiente forma. Y para resolver en cuestión a y1, reacomodamos esta función y quedaría de la siguiente forma. Nos vamos a dar cuenta que al ordenarlo de esta forma, al calcularlo, no es igual a fx1, o sea, la función de x1. Puede existir un pequeño error, sin embargo el valor de y1 sirve para que se aproxime a la función prima de x en el punto P respecto con y1 y x1. O sea, aquí va a tener como que se va a acercar a este punto, tomando igualmente de y0 a x0, y repetir el procedimiento anterior a fin de generar la sucesión de aproximaciones siguientes, ¿no? Aquí tenemos para los siguientes datos y así sucesivamente para tener como un intervalo de datos y poder graficar esto, ¿no? Y quedaría de la siguiente forma. Ese sería el primer ejemplo con el método de Euler. Vamos con el de Runge-Kutta, que es un poco más sencillo. El método de Runge-Kutta es un método genérico de resolución numérica de ecuaciones diferenciales. En este conjunto de métodos fue inicialmente desarrollado alrededor del año de 1900 por los matemáticos Runge y M.W. Kutta, ¿no? Y por lo que a eso se le llama Runge-Kutta, por lo que dijimos anteriormente, porque son los creadores de este método. Entonces vamos a tener este ejemplo que es y' de t es igual a la función de t de y con respecto a t. Aquí tenemos esto, una ecuación diferencial ordinaria con f, y quedaría de la siguiente forma, donde este es un conjunto abierto de conjuntos con con el valor inicial, y quedaría de la siguiente forma. Entonces el método RK, donde S tiene la siguiente expresión en su forma más general, que sería esta, donde H es el paso por iteración o lo que es lo mismo, el incremento en TDN entre los sucesivos puntos de Tn y Tn más 1. Los coeficientes de K y son términos de aproximación
intermedios evaluados en F de manera local, o sea, de manera manual. Entonces quedaría de la siguiente forma, ya reacomodando de nuevo, con A y J, B, I, C, coeficiente propio del esquema numérico elegido dependiendo de la regla cuadratura utilizada. Los esquemas de Rucker-J pueden ser explícitos o implícitos dependiendo de las constantes A y J del esquema. Si esta matriz es triangular inferior con todos los elementos de la diagonal principal iguales a 0, es decir que A y J es igual a 0 para J es igual a I, y así sucesivamente hasta S en los esquemas que son explícitos. Y esto sería todo por los dos métodos que elegí. Y eso sería todo por el video. Muchas gracias por su atención.